Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La grasa abdominal, en otras palabras, la barriga, te salva de la diabetes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, amigos, por primera vez encuentro un dato científico que no solamente es interesante, sino que uno no lo hubiera ni pensado. Se descubrió que básicamente la grasa abdominal, o sea, la barriga, la panza, te está salvando de la diabetes. Una de las funciones que tiene esa grasa es salvarte de la diabetes. Les voy a explicar esto. Fue un dato así curioso que encontré, pero científico, fascinante. Es fascinante las cosas que uno aprende haciendo estas cosas, ¿no? Fíjense, voy a ir a la pizarra, pero antes de eso quiero decirles que ya todos los episodios de Metabolismo TV están disponibles en podcast. O sea, para aquellas personas que no pueden, vamos a decir, usted está haciendo ejercicio o va viajando o va guiando el carro, pues yo no le recomiendo que se ponga a ver Metabolismo TV, los videos, ¿no? Porque puede chocar o haciendo ejercicio no va a ser muy práctico eso, ¿no? Así que ahora ya todos los casi 800 y sigue creciendo todas las semanas, crece 4 episodios nuevos, todos los episodios de Metabolismo TV usted lo puede oír en podcast, que quiere decir que va a oír solamente el audio. En otras palabras, que usted puede hacer ejercicio y oír Metabolismo TV, puede ir guiando su carro, oír Metabolismo TV, y si va en un avión, pues los podcasts tienen la ventaja que los puede bajar a su celular, a su unidad celular, a su móvil, y ahí los puede oír, y los puede dejar para después o verlos de nuevo como usted quiera, ¿no? Así que ya tiene una nueva forma de ver Metabolismo TV, de enterarse de la información de Metabolismo TV, que es con los podcasts. Eso está disponible, por ejemplo, hay una aplicación, está la aplicación de Natural Slim, donde usted ve los videos de Metabolismo TV, pero la aplicación para los iPhone es la que dice podcast. También hay una aplicación que usted puede ver los podcasts para los androides, o sea, para los que no, de la plataforma Android, que no es la plataforma de iPhone, ¿no? Que es una aplicación que se llama Stitcher. Esta aplicación, pues usted abre una cuenta ahí y pone ahí Metabolismo TV y le van a salir para que usted vea, para que oiga todos los episodios de Metabolismo TV. Aquí la de podcast, por ejemplo, del iPhone, es algo así, y usted aquí hace un search, una búsqueda. Acá en Puerto Rico no hablamos español. Pone aquí Metabolismo TV. ¿Ok? Metabolismo TV Podcast. ¡Wow! Ahí lo tiene. Ahí usted tiene todos los audios de todos los episodios de Metabolismo TV. Se suscribe al canal y cada vez que salga uno nuevo también se entera. De forma que si no tiene tiempo para ver el video, lo puede oír en el carro o en una oportunidad que está haciendo ejercicio o en un sitio donde no tiene acceso a una línea que le dé la calidad del video, ¿no? Así que ahí tiene eso. Entonces, voy un momentito a explicarle a la pizarra cómo es que la grasa abdominal le evita la diabetes. Voy allá, fíjense. Se sabe que entre la gente obesa hay mucho más incidencia de diabetes. Eso está comprobado. Ahora, una información que acabo de descubrir, pues básicamente refleja lo siguiente. La única forma que uno tiene de engordar, de crear grasa, es que haya exceso de glucosa y eso se combina con exceso de insulina. Eso está así explicado en el libro Poder de Metabolismo, en el libro Diabetes sin Problemas, y esa es la clave de por qué la dieta 3x1 o el sistema Natural Slim funcionan. Funciona porque usted está reduciendo, al usted reducir los alimentos tipo E, que son los alimentos que son enemigos del control de la diabetes o que son los alimentos que engordan, que son los carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate, ese tipo de alimentos. Cuando usted reduce esos alimentos, pues se reduce la glucosa. Porque cuando hay mucha glucosa, el cuerpo produce mucha insulina. Cuando hay glucosa más insulina, es cuando único se produce la grasa. No existe ninguna forma de crear grasa que no sea combinando glucosa e insulina. Entonces, ya sabiendo ese dato, que es un dato científico, pues lo otro que se ha descubierto, que es lo que les quería comentar, es que, por ejemplo, si una persona tiene un cuerpo así, esta grasa que se va acumulando, especialmente la grasa que se acumula abdominalmente, ¿no? Es una grasa que se acumula debido a que está habiendo demasiado exceso de glucosa. Al haber demasiado exceso de glucosa,
va a empezar a haber resistencia a la insulina y se empieza a hacer la barriga, la panza, ¿no? Esa barriga pues es peligrosa porque es una grasa muy inflamatoria, pero le está salvando de la diabetes. Si usted no tiene diabetes y la barriga ha seguido creciendo, la panza ha seguido creciendo, en efecto usted se está salvando de la diabetes. Porque ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo, cuando tiene exceso de glucosa, si no lo puede usar, lo almacena. Lo almacena con la ayuda de la insulina. ¿Y dónde se lo va a almacenar? Principalmente en el abdomen, ¿no? Es el área donde más se refleja la resistencia a la insulina y el exceso de glucosa. ¿Qué pasa? Si su cuerpo todavía produce bastante insulina, porque el páncreas no se le ha dañado, porque también si usted lo abusa se le daña, y tiene exceso de glucosa porque come demasiados alimentos tipo E, pan, harina, arroz, dulce, chocolate, lo que sea, pues básicamente usted se está salvando de la diabetes, porque el cuerpo toma todo ese montón de glucosa y lo convierte en grasa. Y de hecho se la saca del medio, pero se la saca, o sea, se la quita del panorama, porque la convierte la glucosa en grasa. Pero la mala suerte es de aquella persona que ya empieza a tener problemas, que su páncreas no funciona muy bien. Cuando el páncreas no funciona muy bien, porque ya el páncreas está aquí, tiene unas células que se llaman las células beta, esas son las células que producen la insulina. Cuando esas células empiezan a quemarse, que empiezan a dañarse, que empiezan a usarse en exceso hasta que se dañan, pues entonces el cuerpo no produce suficiente insulina y entonces todo ese montón de glucosa, al subir, eso es lo que se llama diabetes. ¿Okay? O sea, que toda persona que tiene diabetes, por definición la diabetes es una condición de glucosa alta. O sea, si no, no se llamaría diabetes. ¿Qué es la diabetes? Una condición de la glucosa muy alta, demasiado alta, especialmente por arriba de 130 miligramos por decilitro. Por ahí para arriba, de 130 para arriba, es que se llama diabetes. Entonces, mientras su cuerpo esté haciendo grasa, en efecto le está salvando de la diabetes. Pero lo ideal sería que usted deje de hacer tanta grasa, que haga la dieta 3x1, una dieta 3x1, donde 3/4 partes de alimentos tipo A, una sola cuarta parte de alimentos tipo E, la dieta 3x1, y entonces usted empieza a bajar esa grasa, y entonces no va a tener ni la grasa abdominal, ni la barriga, ni la panza, ni la diabetes. Y eso sería lo mejor. Eso se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.